Doppelganger. Transcurría el año 2009, y para los que tienen más o menos buena memoria, sabrán que esos entonces parecía que la economía mundial se caía a pedazos. Estábamos viviendo una crisis a flor de piel, crisis que arrasó con todo a su paso cuando por fin se rompió una burbuja de especulación hipotecaria. Todo eso pasando en un país del norte. La verdad es que fueron un par de años muy oscuros, ya que muchas personas se quedaron sin hogar al ser incapaces de pagar las hipotecas de sus viviendas. Algunas otras personas vieron tristemente cómo sus compañías eran embargadas por el banco, y algunos cuantos con muy mala suerte simplemente desaparecieron de la faz de este mundo. Vaya que no era un año muy ideal como para comenzar a trabajar en una pequeña y local empresa, misma que era distribuidora de papel a casi todos los negocios locales. Por suerte, creo que solo para nosotros, los bancos, por obvias razones, tenían una demanda de papel mayor a la habitual, y es por eso que a nuestra pequeña compañía papelera la crisis no le afectó de una manera significativa. Creo que apenas llevaba unos 3 meses trabajando en ese apacible edificio con grandes ventanales. Por mi parte, sentía que poco a poco iba conociendo a todos mis compañeros que cabe decir que era como una pequeña familia con todo y sus roles, y creo que eso se debía al motivo que la mayoría de ellos ya tenían bastante tiempo trabajando en ese lugar. Los horarios por su parte no estaban mal. Bueno, a veces nos tocaba quedarnos horas extras, las cuales, para suerte de todos, eran pagados con dinero y no con comida. Si mal no recuerdo, era a mediados del colorido mes de octubre, cuando viví ese fin de semana que definitivamente hubiera preferido a cualquier costo que simplemente no sucediera. Curiosamente, recuerdo bastante bien que la oficina desde el primer día de octubre fue decorada coloridamente y casi al instante por nuestro pequeño departamento de recursos humanos. Por otra parte, dio la casualidad que en ese año, la segunda semana de octubre, el día viernes era 13. Y como es de esperarse, las bromas de todos mis compañeros acerca de ese día obviamente no faltaron. Creo que fue el día martes de esa semana cuando Oscar, quien era nuestro joven, aunque no tan joven contador, el cual recuerdo comenzó a repartir unas pequeñas tarjetas coloridas por toda la oficina. Tarjetas las cuales sabías rápidamente que era una invitación a una fiesta en su casa el día viernes 13. Además, recuerdo perfectamente cómo el par de días siguientes, Oscar recalcó y recalcó, por no decir instigó, a todos en la oficina para que no faltáramos a su fiesta con temática macabra, diciendo él en repetidas ocasiones que jamás nos arrepentiríamos de haber ido, según él, a esa imperdible y aterradora noche en su casa. Sinceramente, más que nada yo por mi parte no quería perder la oportunidad para ir mimetizándome cada vez más con mis compañeros de trabajo. El único problema que tenía esos días era que no tenía la más mínima idea de qué me disfrazaría, por lo cual le pedí ayuda a Jerry, el cual fue uno de los primeros compañeros de trabajo que me hizo sentir parte de la familia, debido a que él tenía una sangre muy liviana y era muy agradable. Recuerdo bastante bien que el día que fui junto con Jerry a conseguir todo lo necesario para nuestros disfraces caseros, disfraces que cabe decir eran con temática de la Guerra de las Galaxias, por lo que estando ahí de compras, le pregunté a mi amigo Jerry en algunas ocasiones si realmente esas fiestas de Oscar eran tan buenas como el mismo Oscar presumía. Realmente solo hay una manera de saberlo, contestó Jerry mientras hacía una pose de Jedi,
frente a aquel espejo de esa tienda de telas. Pose que, además, era acompañada también con una sonrisa retadora, la cual estaba dibujada en su rostro. Sin mucho más, la noche de la fiesta llegó. Y a estas alturas, creo que debo confesar que nuestros disfraces fueron realmente horrendos. Aunque creo que lo importante es decir que esos horribles disfraces no nos detuvo para nada esa noche, ya que creo que el hecho de tener puesto un disfraz tan mal elaborado por parte de ambos realmente facilitó mucho las bromas y la diversión de esa noche. Como es de esperarse, las horas en esa fiesta pasaron volando. Supongo que eso siempre sucede cuando la estás pasando realmente bien. Y creo que en este punto debo de admitir y decir que Oscar sí que sabe cómo dar una fiesta, ya que era evidente que todo lo que pasó esa noche estaba bastante bien planeado por mi compañero contador. Los recuerdos de cómo llegué a casa esa noche, sinceramente son bastante borrosos. Creo que tal vez se me pasó un poco la mano con el tequila. Además, diría que las memorias de esa noche son mucho más destellos mentales que recuerdos en concreto, debido a que solo logro recordar el cómo entré a casa con dificultad para luego tirar las llaves de la puerta principal en una mesa, para finalmente quitarme los zapatos y ese disfraz mal hecho en un par de movimientos, seguido de una rápida pero necesaria limpieza dental, para ahora sí finalmente tirarme boca abajo en mi cómoda cama. Creo que por suerte para mí, nunca he sido de las personas que sufren de náuseas después de tomar, aunque confieso que en cuanto toqué la cama, sentí que todos los muebles de mi recámara giraban a mi alrededor. Creo que hasta juraría que el plafón de la recámara también giraba. Por lo que debido a eso, mientras todo se estabilizaba, me vi en la necesidad de sentarme un tiempo en la orilla de la cama. Realmente hasta la fecha me ha sido muy curioso sentir cómo casi todo por arte de magia, todo deja de dar vueltas cuando apoyas al menos un pie en el frío suelo. Con algo de confusión, recuerdo alzar mi vista, y ahí logré ver frente a mí mi oscura silueta dibujada en el televisor apagado. No sé por qué lo hice. Luego, casi por instinto, tomé el control del mismo televisor, el cual siempre estaba en una pequeña mesa frente a mi cama, y sin más, simplemente lo encendí. Confieso que, al igual que cuando era pequeño, aún hoy en algunas ocasiones me agrada dormir con el televisor encendido. Como dije antes, por alguna razón desde que soy pequeño, eso siempre me ayuda a entrar al reino de Morfeo. Esa noche, mi intención obviamente era entrar al reino de mi amigo antes mencionado, por lo que comencé a buscar de canal en canal algo digno para arrullarme y así transportarme al mundo de la ensoñación, cosa que esa noche sospechaba no sería una tarea muy complicada, ya que, debido al cansancio y al alcohol en mi sangre, lograba sentir cómo los brazos de Morfeo me tomaban lentamente con suavidad. Creo recordar vagamente cómo llegué al canal de los documentales históricos, canal televisivo que, a decir verdad, es uno de mis favoritos para dormir hasta la fecha. Aún así, sin ninguna intención o por azares del destino, pasé de largo mi canal favorito, quedando un par de números más adelante. Solo me bastaron un par de segundos para darme cuenta que había llegado a ese molesto canal de infomerciales, mismo el cual, como todos ya han de saber, solo anuncian productos de dudosa calidad, mismos productos que muchas veces se venden como casi milagrosos. Sinceramente siempre me pareció que esos comerciales eran de mala calidad. Aún así, dichos comerciales siempre me parecieron algo graciosos,
debido al nivel de exageración que en ellos había. Pero ahora que lo pienso, lo más probable es que fueran de esa manera para llamar nuestra atención. Esa noche el infomercial creo que era de lo más normal. Si mal no recuerdo, había dos presentadores. Por su parte, una mujer algo mayor que vestía de color verde y un hombre vestido de blanco, el cual era más o menos de la misma edad que ella. Sentí como los brazos de Morfeo se alejaban un poco de mí, cuando empecé a ponerle atención a ese gran entusiasmo y energía de los presentadores. Creo que eran lo que todos esperábamos en ese tipo de comerciales. Todo por su parte estaba amenizado con una música con un ritmo bastante rápido. Y en la parte inferior de mi televisor había un número de teléfono de color amarillo, números que sinceramente eran de tamaño considerable. Después de robar mi atención, continué viendo lo que ellos estaban anunciando, para después ver cómo la cámara hizo un cambio de encuadre el cual mostraba un primer plano del rostro de un tipo sonriendo, persona la cual vestía con una camisa azul bastante formal. Después, ese primer plano se fue alejando lentamente de la persona, y al hacer eso, se logró revelar lo que él tenía entre sus manos. Ese objeto que él sostenía era algún tipo de abanico multifuncional. Todo hasta entonces comenzaba a ser molestamente normal, hasta que puse la suficiente atención en el rostro de ese presentador. Sinceramente en ese momento me estaba debatiendo fuertemente si lo que estaba viendo era debido al alto nivel etílico en mi sangre, o tal vez simplemente era originado por el cansancio. Aún así, juraría que esa noche me vi a mí mismo presentando ese maldito abanico de dudosa calidad en la televisión. La verdad es que me hubiera encantado decir que esa sorpresa me quitó el sueño, pero esa idea estaba lejos de lo que en realidad sucedió, ya que al final, a pesar de la sorpresa por lo inesperado, el cansancio ganó sobre todas las cosas, haciendo que esa visión de mí mismo fuera lo último que logro recordar de esa larga noche. Las esperadas consecuencias de esa larga noche no tardaron en llegar el día siguiente. Todo debido a que una fuerte resaca me atacó. Por lo tanto, en lo único que logré pensar ese día solo fue en tomar agua y alimentarme en base a lo que mi cuerpo me permitiera. Como es de esperar, el día domingo llegó en un parpadeo, y viendo y sintiendo que mi condición estaba mucho mejor, el recuerdo de aquel infomercial de la madrugada del sábado estaba cada vez más lúcido en mi mente. Aún así, y en total negación, decidí caprichosamente que todo había sido un sueño bastante extraño. O tal vez, alguna clase de falso recuerdo retorcido que mi cerebro por alguna razón había fabricado. Aunque, muy en el interior, en todos esos siguientes días de la próxima semana, por mi parte seguí sintiendo una leve intranquilidad que caía lentamente como una gotera sobre mi hombro. Esa siguiente semana de trabajo se pasó volando. Por obvias razones, no comenté el incidente a ninguno de mis compañeros con el televisor. Todo debido obviamente a que, para ese entonces, aún me importaba bastante lo que ellos pudieran llegar a pensar de mí. Y la verdad es que por alguna razón, tenía casi la total certeza que si les contaba lo que había pasado la madrugada de ese sábado, muy posiblemente quedaría como el loco y el raro de la oficina. Cuando el viernes se hizo presente de nuevo, rápidamente me enteré por la mañana que mis compañeros ya tenían un plan bastante bien armado para ese fin de semana. A decir verdad, no fui ajeno a ese plan de fin de semana. La idea de esa salida era bastante sencilla.
ya que simplemente consistía en que casi toda la oficina saldría el sábado temprano de excursión, aunque realmente sabía perfectamente que esa excursión era solo un pretexto para embriagarnos al aire libre. Como bien han de pensar, fui incapaz de negarme a tal invitación, ya que por una parte me sentía bastante alegre al sentir que poco a poco todos mis compañeros me iban aceptando en su grupo. El día sábado temprano a primera hora, casi todos nos encontrábamos caminando por un sendero coloridamente verde, sendero el cual conducía a una de las pequeñas montañas que rodeaban nuestra sencilla ciudad. De alguna manera sabía bien que ellos habían optado por esa pequeña montaña, ya que esa misma contaba con un mirador natural, en el cual la vista de nuestra ciudad y de todas las montañas de alrededor era simplemente espectacular. Hablando de otros temas, mis sospechas eran ciertas, ya que estando ahí, no pasaron ni siquiera 10 minutos, para cuando vi como uno de mis compañeros sacaba de su mochila lentamente con una sonrisa en su rostro todo lo necesario para preparar bebidas. Debo confesar que la convivencia desde la primera hora fue simplemente genial, ya que además del hecho de ser capaces de disfrutar esa vista tan cálida y hermosa de nuestra ciudad, vista que, a decir verdad, llevaba años sin poder contemplar. Sentía que cada vez podía entender más la dinámica de ese grupo. Ese día también bebí, pero el recuerdo de la horrible resaca de la semana pasada hizo que bebiera con mucha más moderación. Y a decir verdad, creo que no fui el único que pensó lo mismo. Como estuvo sucediendo todos esos días, ese contemplativo día por su parte también simplemente pasó volando. Casi al instante que puse un pie dentro de mi casa, pude sentir como una extraña electricidad recorría mi cuerpo en cuestión de milisegundos. Por alguna razón lo recordé casi al instante. Recordé y sentí que estaba viviendo exactamente lo mismo que aquel día de la semana pasada, cuando me vi a mí mismo en la televisión. Mi mente, por su parte, comenzó a maquinar todo tipo de teorías locas acerca del tema. Al igual como había sucedido la semana pasada, me senté lentamente en la cama y ya con el control del televisor en la mano, la verdad es que dudé bastante si encender o no ese maldito televisor. Al final de todo, esa estúpida curiosidad terminó ganando, por lo que terminé encendiendo el televisor para luego buscar rápidamente el canal de los documentales y así según yo, lograr quedarme dormido escuchando esa profunda voz del narrador. Mientras escuchaba pero no veía ese viejo documental que tenía como tema los criminales antiguos, algo en mi mente no cesaba de repetirme una y otra vez que subiera 2 canales. Estaba más que claro que mi subconsciente necesitaba despejar esa neblina mental. Tal y como había sucedido en la semana pasada, debido al cansancio de ese largo día, el sueño para ese momento ya estaba comenzando a conquistarme. Aún así, antes de que eso sucediera, por fin tuve el valor suficiente de tomar el control del televisor en mis manos para así subir 2 canales. Realmente sentí un nudo en la garganta cuando me vi de nuevo del otro lado de la pantalla. Ahí estaba yo con una gran sonrisa en mi rostro, vistiendo una chillante camisa amarilla con las mangas arremangadas, sosteniendo en mis manos lo que según yo mismo decía que era una manta casi mágica, la cual según absorbía casi todo tipo de líquidos al instante. Como es de esperarse,
por lo extraño de la situación. Quedé hipnotizado casi al instante mientras me veía a mí mismo hacer todo tipo de pruebas con esa pequeña manta entre mis manos. Cuando la cámara hizo un cambio de encuadre, casi al instante mi trance se terminó, y al instante que eso sucedió, cambié de canal por pura inercia. O tal vez hice eso al sentir que definitivamente sabía que algo ahí estaba muy pero muy podrido. Ahora que lo veo desde lejos, sé que fue por pura idiotez el por qué regresé de nuevo al canal. No sé si fue para ver si de casualidad había un ápice de probabilidad de que todo solo había sido mi imaginación hasta ese momento. Pero, para mi mala suerte, no fue así, ya que cuando sintonicé de nuevo el canal de infomerciales, solo me vi de nuevo a mí mismo, con la única diferencia que ahora estaba sentado en un sillón blanco, mientras hablaba de lo bien que esa manta funcionaba. Cada segundo que pasaba viéndome a mí mismo, sentía claramente cómo el corazón se iba hundiendo cada vez más en mi pecho. Luego, sin avisar, el encuadre cambió de nuevo a un encuadre de primer plano de esa maldita manta azul. Debajo de ese primer plano, ahora había un gran número de teléfono de color amarillo, el cual se movía lentamente por la pantalla. Al ver eso, casi por instinto me puse de pie y me dirigí a una pequeña cómoda donde estaba el teléfono. Sin dejar de ver la pantalla, tomé el teléfono y marqué con mucha cautela el número que ahí flotaba. La verdad es que hasta el día de hoy, aún sigo arrepintiéndome de haber hecho eso. Con el teléfono pegado a mi oreja, escuché el tono de espera retumbar unas 4 veces, y después de eso, logré escuchar cómo una suave voz, la cual era femenina, contestaba del otro lado. «Hola», dije. «Hola, Eric. Creo que te tomaste demasiado tiempo para por fin llamarnos». Casi al instante que escuché mi nombre, solté el teléfono y así dejándolo caer al suelo alfombrado, para luego con un solo movimiento fugaz, colgar ese teléfono con mi dedo índice. «¿Pero qué carajos?», pensé para mí mismo, para luego dar 2 pasos rápidos y así tomar el control del televisor y apagarla de golpe. En ese momento podía sentir cómo mi respiración se iba agitando cada vez más por la sorpresa, por lo que me senté en mi cama, viendo esa alfombra de color café claro. Luego, creo que por inercia me llevé las manos a la cabeza. Calculo que estuve en esa posición perdido en mis pensamientos por más de 1 hora. Pero, por más que lo intentaba, sinceramente no lograba encontrar alguna explicación lógica viable. La verdad es que por mi mente cruzaron ideas de todo tipo. Ideas tales como la posibilidad de que yo tenía un hermano gemelo perdido. O quizá pensé que simplemente mi padre había tenido alguna aventura en su juventud y que la otra persona detrás de la pantalla era el fruto de esa aventura. Aunque, a decir verdad, sabía bien que ninguna de esas posibilidades familiares explicaba el hecho del por qué la voz del otro lado del teléfono conocía mi nombre. Desde el primer segundo del siguiente día, logré distinguir rápidamente cómo un fuerte dolor de cabeza me dominaba. El dolor era tanto que por momentos pensaba que mis oídos se saldrían como piezas de juguete de su lugar. Aún así, una de las pocas cosas que tenía con claridad en mi mente era esa voz que la noche anterior me había contestado. La verdad es que no estoy para nada orgulloso el hecho de confesar que en mi mente se comenzaron a gestar teorías cada vez más retorcidas de lo ocurrido, ya que por alguna extraña razón no dejaba de pensar en todas esas parejas que les era imposible tener hijos,
parejas las cuales, en un momento de desesperación extrema, habían decidido desesperadamente raptar o comprar a su hijo por medio de corrupción en algún hospital. Tal y como acabo de mencionar, hacer esas pruebas de ADN a escondidas de mis padres son de las cosas que menos me enorgullecen, y creo que me arrepentiré a lo largo de toda mi vida por el hecho de haber desconfiado de ellos. Pero como ya han de pensar por lo antes dicho, aún así creo que debo de aclarar que mis padres, las personas que me criaron amorosamente a lo largo de toda mi infancia, sí eran mis verdaderos padres biológicos. Creo que estuve a punto de contarle a 2 compañeros de trabajo todo lo que había visto esa segunda noche, pero, como ya dije anteriormente, lejos estaba de querer que me catalogaran como el loco de la oficina, por lo que me vi en la necesidad de tener que esperar a que mi amigo Hugo viniera de visita a nuestra ciudad. Verán, Hugo había sido mi mejor amigo a lo largo de toda mi vida, amigo que por causa de los azares del destino se había mudado por necesidad en busca de un mejor empleo. Creo que pasó un fin de semana más para que Hugo llegara por fin de visita a casa. Al verlo, y después de las formalidades triviales, la verdad es que poco pude hacer para contener las ganas de contarle mi macabro hallazgo. Por su parte, me sorprendió bastante la seriedad con la que Hugo tomó todo el tema, ya que, contrario a lo que yo imaginaba que pasaría, él en ningún momento me cuestionó si todo había sido mi imaginación. Después de relatarle todo a mi amigo con algo de desesperación, recuerdo perfectamente escuchar a Hugo decir que lo más probable y por pura casualidad es que yo me haya topado con uno de mis dobles que según todos tenemos en este mundo. Verdaderamente deseaba creer su teoría, pero la verdad es que esa conjetura no explicaba para nada cómo la persona del otro lado del teléfono sabía perfectamente mi nombre. Y es por eso que debatí con él por horas y horas hasta el cansancio su oportuna teoría. Hasta el punto que él dijo: bueno, si en verdad quieres saber lo que es lo que pasa con tu doble, solo hay una manera de saberlo, dijo mi amigo levantándose de su asiento. No lo quería creer, pero era verdad. Sabía bien que, si quería respuestas, lo siguiente era buscar en el lugar donde todo era grabado, lugar que, por algunas obviedades, teníamos una fuerte idea de dónde era, ya que, si esperabas lo suficiente, al final de cada infomercial, el logo de la televisora estatal aparecía en pantalla. Ignoro el cómo, pero confieso que Hugo me convenció mucho más rápido de lo que imaginaba de ir a la capital. La verdad me hubiera encantado saber más del tema de los dobles exactos, pero para mi mala suerte, en esas épocas no se hablaba mucho del tema, sumado a que el internet no era algo tan accesible ni normalizado. Recuerdo que ambos por nuestra parte nos pusimos de acuerdo para decir alguna mentira blanca en nuestros empleos, obviamente para así de esa manera ser capaces de ir el siguiente fin de semana hacia la capital. Me fue algo grata la sorpresa, la facilidad con la que obtuve el permiso de mi empresa, debido a que, contrario a lo que imaginé, y a pesar de ser prácticamente el nuevo del equipo, casi no hubo cuestionamientos de ningún tipo por tomar licencia ese día viernes. Calculo que más o menos eran unas 4 horas de viaje hacia la capital, horas que prácticamente volaron mientras comíamos todo tipo de cosas poco saludables. Sumando la interesante charla que tuve con Hugo de todo lo que habíamos hecho esos últimos años y sobre todo lo que nos gustaría hacer en un futuro cercano. Al ir viendo las primeras construcciones que daban la bienvenida a la capital, Hugo dijo con un tono serio: bueno, al menos supongo que ya tienes pensado lo que vas a decir cuando estemos en esas oficinas de la televisora. Confieso que hasta ese momento no lo había pensado en absoluto, pero, para mi suerte,
Hugo tenía una mente bastante creativa y ágil. Por lo que hicimos, bueno, creo que es más correcto decir que Hugo ideó todo el plan mientras llegábamos a esas oficinas. Exactamente en esos momentos, el plan parecía infalible, pero aún así, ahora que lo veo en perspectiva, creo que solo tuvimos suerte. Realmente el plan era algo sencillo, pero de igual manera, dicho plan ocupaba una buena actuación por parte de ambos. Creo que tardamos un poco en dar con las oficinas de la televisora, pero después de recibir un par de buenas instrucciones de cómo llegar, por fin lo hicimos. Al pasar con el auto frente a esas grises instalaciones estatales, creo que ambos decidimos casi al unísono dejar el auto a un par de calles de distancia, para así después entrar caminando a esa recepción. No sin antes pasar por un par de áreas verdes muy bien adornadas con todo tipo de flores. Dicha recepción tenía los muros revestidos con madera que lucía bastante antigua. El piso, por su parte, estaba adornado con una alfombra, la cual tenía unos patrones geométricos que parecían precolombinos, mismos que eran de un color guinda ya algo desgastados. Por otra parte, había un mueble de granito oscuro al fondo de esa recepción, el cual estaba coronado con un teléfono antiguo que sonaba de vez en cuando. Debido a la lejanía de ese escritorio y a la altura del mismo, apenas si se podía notar a la persona que estaba detrás de ese escritorio. Caminamos lentamente pero con firmeza en dirección a esa recepción, y una vez estando lo suficientemente cercanos, ambos nos percatamos que detrás de ese monstruo de granito oscuro había una mujer con una cara de pocos amigos y de edad algo avanzada. Misma mujer que a primera vista tenía un peinado algo anticuado para esa época, aunque debo reconocer que a pesar de los movimientos que ella hacía, era evidente que ese cabello estaba perfectamente fijado. Hola, buenos días, dije con una voz algo titubeante. Buen día, joven, ¿en qué le puedo ayudar?, dijo la mujer con una voz seca y sin dejar de ver lo que estaba haciendo en su libreta. Eh, nos gustaría saber el precio del tiempo al aire, respondía con un tono con algo más de seguridad. Tanto Hugo como yo vimos cómo la mujer puso un folder de color claro sobre el escritorio en un movimiento casi tan rápido como las estrellas fugaces. Ahí vienen todos los precios, dijo ella con un tono amable, tono que contrastaba con el hecho de que ella no nos había dedicado ni tan siquiera una mirada. Cuando ambos vimos los precios, creo que fue bastante difícil seguir aparentando ser personas con el suficiente dinero como para comprar tiempo al aire. Por su parte, Hugo notó rápidamente que, en la hoja de ese tabulador, solo aparecían los precios de los horarios de día. Por lo que después de un tiempo inspeccionando con detenimiento los estúpidos precios exagerados, le pregunté con algo de recelo a la mujer si también sería posible anunciar mi producto por las noches. Ese fue el momento exacto en el cual ella nos dedicó una primera mirada a la cual se veía claramente inundado con bastante extrañeza. Al ver una de sus cejas levantadas, la cual estaba maquillada con bastante perfección, y antes de que ella mencionara palabra alguna, dije, así es, creo que nuestro producto funcionaría un poco mejor en los horarios nocturnos. Y sobre todo, si nuestro producto es anunciado en esos simpáticos infomerciales. Dije con toda intención de probar suerte y ver si podía sacar algo de información, para al final esbozar una fingida sonrisa junto a Hugo. Después de esas fingidas sonrisas, un silencio denso predominó por alrededor de un par de segundos. Bueno, creo que ya sé qué es lo que buscan, dijo ella.
para después poner sobre ese grueso granito oscuro una pequeña tarjeta de color azul. Tomé la tarjeta entre mis manos y mientras lo hacía, sentí la fría mirada de ella sobre mí. Ahí vienen todos los datos y la dirección de la casa productora de esos comerciales, dijo ella, mientras regresaba su mirada a esa vieja libreta de apuntes. Aunque creo que debo informarles que hace más de 5 años no recibimos algún comercial nuevo por parte de ellos. Creo que mi cara se desencajó un poco al escuchar esas palabras y, de alguna manera, ella, a pesar de no estar viéndonos, lo notó. Por lo que, así es, reafirmó ella. Aunque no lo parezca, esos comerciales baratos que salen a medianoche fueron grabados al menos hace unos 8 años, o tal vez más. Pero, por petición y pago del fabricante de los productos, nosotros los seguimos transmitiendo. Como ya les comenté, esa tarjeta tiene la dirección de los estudios, pero si les soy completamente sincera, la verdad es que desconozco si esa dirección aún sigue siendo correcta. Bueno, muchachos, ¿alguna otra cosa en los que los pueda ayudar?, preguntó ella con un tono amable en su voz. Tono que, como antes dije, realmente contrastaba con su fría expresión. Yo, por mi parte, estaba un poco perdido viendo esa tarjeta de color azul entre mis manos. Es todo, respondió Hugo con el tono más amable que le había escuchado hasta ese día. Sin mucho más, ambos agradecimos, dimos media vuelta y salimos lentamente de esa recepción. Recepción la cual estaba impregnada a una esencia muy similar a la canela. Bueno, creo que solo hay una manera de despejar estas nuevas dudas, dijo Hugo mientras subíamos al auto. Además, no creo que sea tan difícil llegar a esos estudios. Supongo que solo hay que pedir algunas indicaciones, y creo que con algo de suerte podremos encontrar ese misterioso lugar. Dudo mucho que haya puesto resistencia a la propuesta de mi amigo, sumado a que no dije mucho en esos momentos. Todo debido a que en mi mente había mucho más dudas que certezas. Todo parecía estar perfectamente acomodado, como para que, por algún motivo u otro, nosotros termináramos en las instalaciones de esos estudios de grabación. Por obvias razones, no le comenté a Hugo mi sentir, ya que tontamente no quería apagar su espíritu de aventura. Pero, aún así, una sensación de ser observado no dejaba de atacarme. Por momentos sentía como si perteneciera a algún tipo de show macabro, el cual alguien con la mente retorcida escribía para el disfrute y la satisfacción de su audiencia morbosa. Como antes mencioné, creo que decir que Hugo estaba notablemente emocionado, es decir, bastante poco, debido al hecho que sus ojos estaban evidentemente inundados por el brillo de la curiosidad. Mi amigo encendió el auto y el siguiente paso era más que obvio, ya que él no dudó en llegar a la primera gasolinera que se cruzara en nuestro camino. No sé si llamarlo buena o mala suerte, pero debo confesar que al primer intento lo logramos. Era como si ese empleado de la gasolinera ya sabía perfectamente lo que le íbamos a preguntar, por lo que la idea en mi mente de ser el protagonista de algún show retorcido cada vez retumbaba más en mi interior. Después de las indicaciones dadas por ese amable señor, ambos comenzamos a cruzar la ciudad en el auto. Aunque, a decir verdad, en esos momentos no lograba dejar de pensar que todo eso estaba siendo una mala idea. Aún así, confieso que una pequeña parte de mí realmente quería saber dónde habían sido grabados esos comerciales. Si mi memoria no falla, recuerdo no haber hablado mucho en ese trayecto que calculo
Fue más o menos de unos 40 minutos. Creo que no se ocupaba ser oriundo de la capital para saber que las indicaciones que estábamos siguiendo nos estaban llevando lentamente fuera de la ciudad. Dichos pensamientos eran debidos a que era muy evidente que las casas iban disminuyendo conforme transcurríamos la carretera. Después de algunos minutos más, sentí como el auto descendía a la velocidad lentamente, por lo que giré mi cabeza para buscar la mirada de Hugo. Y casi al instante que hice eso, logré escucharlo decir: Creo que es aquí. Seguí su mirada, ya que él definitivamente estaba viendo algo fijamente, algo que yo estaba ignorando en ese momento. Ese fue el momento cuando logré ver pintado en un muro bastante viejo unas letras amarillas y grandes que decían Estudio 58. La pintura, por su parte, estaba bastante desgastada por el sol y el tiempo, pero aún así, el logo de esa empresa era más que claro. Aún después de bajar la velocidad del auto, la verdad es que pasamos de largo la desviación. Desviación que estaba más que claro, era para entrar a esas instalaciones. Por lo que tuvimos que seguir por esa carretera algunos kilómetros más, hasta el próximo retorno. Creo que al sentirme y verme tan cerca de nuestra anhelada meta, mis ansias para esos momentos ya habían crecido enormemente. Curiosamente, pude notar que a Hugo le pasó totalmente lo contrario, ya que el ánimo que antes él demostraba se esfumó casi al instante de tomar aquel retorno. De nuevo Hugo disminuyó la velocidad del auto, para luego girar a la izquierda con bastante precaución. Después, Hugo condujo lentamente, como si por alguna razón no quisiese llegar a ese muro con el logo desgastado. Cuando por fin fue posible ver esas letras amarillas a tan solo unos metros, letras que eran adornadas por unos arbustos bastante marchitos. Arbustos que, era más que evidente que en sus mejores tiempos, estuvieron llenos de vida. Vida que definitivamente les daba un toque especial a esas letras amarillas algo anticuadas. Estando ahí detenidos, ambos nos percatamos que había un camino de asfalto bastante desgastado. Camino que se adentraba y perdía, como una confundida serpiente, entrando en un océano de árboles. Mismos árboles que debido a su altura, casi acariciaban las nubes con una gran sutileza enternecedora. En ese momento fue bastante evidente que las respuestas que buscábamos estaban detrás de esos imponentes y verdes árboles. Vaya lugar más extraño para grabar infomerciales, dijo Hugo en un tono bastante serio. Por mi parte pensé lo mismo, al ver esa tétrica y desgastada calle de asfalto. Bueno, supongo que la renta aquí es mucho más barata que en la ciudad, contesté. Hugo condujo por ese camino de asfalto desgastado, el cual, como dije antes, parecía una serpiente perdida en un bosque. Pasaron algunos minutos, hasta que llegamos a lo que parecía un estacionamiento. Estacionamiento que, como era de esperarse, estaba rodeado por una vastedad de ondeantes árboles. A primera vista, lo único que se lograba visualizar era una serie de almacenes con bastante altura, mismos que lucían sumamente maltratados por los leves pero incesantes embates del medio ambiente. Pudimos ver que esos almacenes estaban construidos con ladrillos de un color guinda bastante pálido. Algunos tenían techumbre de madera y algunos otros tenían una techumbre un poco más moderna, siendo esa techumbre metálica. Estaba claro que todas esas cubiertas llevaban bastante tiempo sin mantenimiento. El ambiente por su parte se percibía muy denso, debido a que un silencio abrumador te arropaba con bastante fuerza. Silencio que por su parte solo era roto por la leve melodía de algunos lejanos insectos. Al ver esa gris situación,
Ambos cruzamos miradas por un par de segundos sin decir palabra alguna, para luego continuar con ese incómodo silencio, mientras los dos bajábamos lentamente del auto. Creo que yo, al igual que Hugo, jamás habíamos visto algún set de grabación en nuestras vidas, pero esas edificaciones estaban muy lejanas a lo que algún día imaginé. Después de caminar algunos pasos sobre esa gravilla suelta en el suelo, busqué de nuevo la mirada de Hugo, para ver si había una posibilidad en su rostro de que él fuera el primero en querer dar media vuelta y regresar por donde habíamos llegado. Pero, para mi mala suerte, no fue así. Todo debido a que la reacción de mi amigo, al ver todo ese oscuro y abandonado ambiente, fue muy contraria a lo que hubiera imaginado que sucedería, ya que para ese momento era más que evidente que la emoción por la aventura a lo desconocido había retomado de nuevo el control del cuerpo de mi amigo. Como ya mencioné antes, era más que visible que la naturaleza estaba reclamando poco a poco lo que era suyo, ya que era bastante sencillo distinguir cómo largas enredaderas se veían colgar libremente entre cada uno de esos almacenes. Por otra parte, brotes independientes de verde maleza se habían apoderado casi por completo de esos caminos que sorteaban y conectaban cada construcción, mismos andadores que estaban recubiertos por adoquines y entrelazados de varias tonalidades de color café. Bueno, creo que es hora de investigar un poco, dijo Hugo con una voz llena de emoción. Pero él ni siquiera fue capaz de avanzar un par de pasos para cuando un grito grave y ahogado inundó el ambiente. ¡Up! Sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo al instante que escuché ese grito, ya que estaba más que claro que ese grito había provenido de alguien que estaba a nuestras espaldas, y debido a eso, creo que ambos giramos lentamente y con algo de miedo, casi al mismo tiempo. Al terminar de girar mi cuerpo con muchas dudas, logré ver cómo un hombre de la tercera edad, el cual vestía un overol algo desgastado y bastante descolorido, se acercaba paso a paso hacia nosotros. A decir verdad, el aspecto desaliñado del hombre era lo que menos me preocupaba en ese momento, ya que, junto a él, venía caminando estoicamente con mucha calma un perro enorme de color café claro. Buenas tardes, dijo mi amigo, ignorando completamente la hora. Al escuchar los tartamudeos de Hugo, recordé que hace el instante el gran temor que él sentía hacia los perros, para luego recordar lo mal que la pasó él debido a esa fobia durante toda nuestra infancia. Aún así, tengo bastante certeza que no se ocupaba una fobia a los perros para tenerle pavor a ese perro gigante con cara de pocos amigos. A unos 3-4 metros de distancia de nosotros, el anciano detuvo sus lentos pasos para observarnos por unos segundos. Pero, para la mala suerte de Hugo, el perro por su parte continuó caminando hacia nosotros. Cuando llegó a nosotros ese canino de orejas grandes y ojos tristes, él comenzó a olfatearnos con mucho detenimiento. Con una rápida mirada hacia la cara de Hugo, pude ver pánico dibujado en el rostro de él. Aún hasta la fecha de hoy, la verdad es que me sigo preguntando cómo él soportó dicho calvario. Cuando llegó mi turno de ser inspeccionado por nuestro amigo de 4 patas, escuché al anciano preguntar con voz amable y algo seca. Pregunto, ¿cuál es el motivo para que 2 adultos jóvenes como ustedes vengan a un lugar abandonado y sombrío como este? No sé cómo lo hice, pero respondí casi de inmediato con una evidente mentira bastante ágil. Hola, buenos días, dije. Él es Hugo y yo Eric. Estamos aquí porque estábamos buscando un buen lugar para tomar fotografías a la naturaleza. Vi que el anciano entrecerró un poco sus ojos, a lo que yo seguí diciendo,
Verá, ambos estamos inscritos a un taller técnico de fotografía. Y la verdad es que mucha gente nos recomendó este lugar, para así intentar tomar unas hermosas tomas de estos imponentes árboles. Hubo un silencio de un par de segundos. ¿Cómo se llama su amigo?, pregunté con una voz algo temblorosa. El anciano, sin decir palabra alguna, nos observó detenidamente por un par de segundos más. Era como si él estuviera analizando mi respuesta, palabra por palabra. Oh, ¿te refieres a él? Él es el inofensivo Max, contestó el anciano, y parece que ustedes le agradaron. Max, ven aquí, muchacho, dijo el anciano con un tono algo autoritario, para luego ver cómo el enorme perro lentamente se alejaba de mi amigo. Ok, muchachos. Digamos que creo su historia. Bueno, digamos que debo creerla, ya que tengo algunas cosas que hacer. Por lo que tal vez hoy, o tal vez no, es su día de suerte. Así que hoy tienen mi permiso. Y sobre todo, aunque no lo diga, creo que también Max aprueba esa decisión. Para pasear por donde ustedes gusten. Bueno, solo hay una condición que deben respetar. Sé que la tentación será agobiante, dijo el anciano con un tono profundo, pero, por lo que más quieran, háganme el grandísimo favor de no entrar a ninguno de esos almacenes de ladrillo, ya que esos mismos están demasiado deteriorados y tengo toda la certeza que sería una tragedia que solo por saciar su curiosidad algún accidente les ocurriese. De cualquier manera, se ve que ustedes son lo suficientemente inteligentes como para entender esa sencilla regla. Además, créanme cuando les digo que este lugar tiene mucho más que ofrecerles que estos simples estudios de grabación polvorientos, ya que estas instalaciones son bastante extensas. Y realmente confío que si ustedes dicen la verdad, obtendrán muy buenas fotografías. Así sin más, vimos cómo el anciano dio media vuelta y caminó con mucha calma para alejarse junto a Max. Al estar él a unos metros de distancia, logramos observar cómo él tomó un pequeño corredor entre dos almacenes para después desaparecer de nuestra vista. Ignoro completamente si debimos preguntarle el nombre a ese anciano, sumado al hecho que ni siquiera sabíamos si él realmente era el cuidador de ese sitio, o si simplemente él era un vagabundo sombrío que habitaba ese lugar. Al ver cómo se perdía ese overol entre todo ese mar de ladrillos guindas, rápidamente lancé una pregunta al aire. Bueno, ¿aún tienes ganas de continuar?, pregunté retadoramente. Al no escuchar respuesta alguna, dirigí la mirada hacia Hugo, y ahí vi cómo él aún tenía los ojos cerrados, y en su rostro se dibujaba un miedo bastante grande. Era evidente que él aún no superaba su encuentro con nuestro buen amigo Max. Hugo, dije en repetidas ocasiones, hasta que mi amigo reaccionó. Maldición, dijo Hugo mientras soltaba un suspiro. Estaba casi seguro que ese maldito perro gigante arrancaría una de mis piernas de una sola mordida. Sabía bien que Hugo tenía un problema con nuestros amigos peludos y de cuatro patas, pero la verdad es que hasta ese momento nunca logré imaginar que a él le bastaba para tener pesadillas despierto, con el simple hecho de estar al lado de un peludo amigo. Espera, dijo Hugo soltando un gran suspiro, y mientras se sentaba en el suelo. Al ver eso, fui al auto por una botella de agua, para luego caminar de regreso con dirección a Hugo. Sin decir nada, le ofrecí la botella. Después de abrir esa transparente botella de plástico, vi cómo él tomó 2 grandes tragos de agua, para después alejarme unos metros
y así darle espacio. Metros que a su vez aproveché para dar un vistazo a esas instalaciones con un poco más de calma. Ahí fue cuando me percaté que casi frente a nosotros había lo que parecían ser unas oficinas. El edificio era pequeño y de un solo nivel. Además, era muy evidente que esa construcción era de nuestra época, ya que contrastaba de gran manera con esos viejos almacenes de ladrillo con grandes puertas de metal. El estacionamiento de esas evidentes oficinas estaba justo enfrente a ellas, siendo ese estacionamiento un empedrado casi perfecto, a pesar del claro paso de los años. Empedrado que además realmente contrastaba en gran manera con esos cristales hechos añicos, los cuales en algún momento estuvieron instalados orgullosamente en esa fachada. Creo que el hecho de ser capaz de ver parcialmente hacia adentro de esas oficinas me atrajo como imán, por lo que caminé casi inconscientemente algunos pasos en dirección de esas oficinas abandonadas. Pero por alguna razón me detuve casi al instante al sentir el empedrado en las plantas de mis pies. Aún así, a esa distancia, logré ver claramente en la puerta principal, la cual era una mezcla bastante simétrica de aluminio con cristal, una calcomanía ya bastante desgastada y despegada, con el mismo logo y diseño, el cual habíamos visto en ese muro desgastado al inicio de la propiedad. Estudio 58. Luego, caminé casi inconscientemente unos metros hacia la izquierda, para después toparme con lo que parecía ser un corredor principal. Aunque creo que es más acertado decir que dicho corredor era más una calle. Misma calle que estaba empedrada casi a la perfección, como aquel estacionamiento de las oficinas. Calculo que esa calle tenía unos 6 metros de ancho y, al igual que en casi todas partes, la vegetación estaba por todos lados. Era bastante curioso ver cómo las tristes hojas secas se mezclaban celosamente con la vegetación aún llena de vida. Creo que contrario a lo que debía hacer, comencé a caminar dentro del complejo, por esa calle. Sentía como si algo ahí dentro me estuviera llamando. ¿A dónde se supone que vas con tanta prisa?, escuché decir a una voz a mis espaldas. Obviamente era la voz de Hugo. Al escuchar eso, de un solo movimiento giré todo mi cuerpo, para después ver a mi amigo, el cual ya no mostraba rastros de pánico en su rostro. Hugo después de unos pasos llegó a mi lado, para después decir, no sé tú, pero creo que deberíamos hacer caso a lo que dijo el anciano, solo ver, pero no entrar. Ese es el plan, contesté. Era evidente que el incidente con Max aún seguía haciendo mella en su mente, por lo que después agregué diciendo levemente que al menos debíamos explorar todos los alrededores. Y así fue. La realidad era que el lugar era mucho más grande de lo que parecía, por lo que el tiempo en ese laberinto de ladrillos simplemente pasó volando. Aún así, una de las cosas que más llamó nuestra atención fue que, en cada pasillo de servicio de cada estudio, siempre encontrábamos mucha utilería abandonada, lo cual hacía casi obligatoria una curiosa inspección en cada uno de esos pasillos. El logo de la empresa, por su parte, se podía ver claramente en cada uno de esos estudios. A veces solo veíamos ese número 58 y otras veces podíamos ver todo el logo completo. Como antes dije, el número 58 estaba tanto en la gran puerta frontal como en cada pasillo de servicio y en todas las salidas de emergencia. Por mi parte, hasta ese momento, la verdad es que no lograba entender las palabras del anciano. Palabras las cuales decían que solo debíamos ver y no entrar. Pensamientos que eran debido al hecho
de que aunque uno quisiera entrar en alguno de esos estudios, realmente parecía una tarea casi imposible, ya que cada uno de esos malditos almacenes lucía como si estuviera sellado herméticamente por todos lados. Después de estar caminando curiosamente por horas, aprovechamos para descansar en una pequeña plaza, misma plaza que calculo más o menos que estaba en el medio de los estudios y que muy posiblemente era usado como alguna especie de comedor al aire libre. Bueno, Eric, creo que ya es todo por hoy, dijo Hugo con una voz notablemente cansada, y a su misma vez que él se quitaba uno de sus zapatos para senderismo. Era más que evidente que el largo viaje y la caminata ya estaba pasando factura en ambos. Yo por mi parte, aunque no lo dije, sentía claramente cómo mis pies estaban palpitando. Bueno, debo decir que tienes razón, aseveré mientras me sentaba en una banca de concreto. Pero creo que solo nos faltaron un par de calles por recorrer, agregué. Al decir esas palabras, en la cara de Hugo estaba claramente plasmado que él ya no estaba dispuesto a caminar ni un centímetro más. Y es por eso que dije, bueno, te propongo algo. Hay que caminar juntos hacia esas últimas dos calles. Y para que veas que no soy un desgraciado contigo, y solo porque no huiste despavorido con Max, te daré la oportunidad de que te quedes sentado en la esquina, mientras yo por mi parte recorro ese par de calles faltantes. Creo que algo se movió dentro de Hugo al escuchar esas palabras, ya que él me lanzó una botella vacía de plástico que tenía en su mano, para después decirme en tono algo molesto algunos improperios, y finalizando diciendo a manera de autojustificación que hasta yo sabía que Max era enormemente aterrador y que a cualquiera le hubiera pasado lo mismo con su presencia. Después de unos minutos más descansando, ambos nos pusimos de pie y con calma comenzamos a caminar hacia la última hilera de estudios. Cuando por fin llegamos a esa última calle, casi al instante pudimos percibir un olor dulce, mismo que impregnaba y flotaba en todo el ambiente. Era como si alguien estuviera evaporando algodón de azúcar y al mismo tiempo estuviera mezclándolo en el aire del lugar. Era bastante extraño, ya que ambos pensamos y llegamos a decir que una esencia así de intensa debería lograr percibirse en todo el complejo y no solo en esas calles. Pero, a pesar de nuestros cuestionamientos, la realidad era muy diferente. Bueno, dijo Hugo con un tono sarcástico y mientras se sentaba en una vieja banca a la orilla de la calle. ¿Me compras al menos un algodón de azúcar del vendedor fantasma? Era más que obvio que él se estaba vengando de todas las bromas que hice con respecto a Max. Y siguiéndole un poco el juego, dije, ¿ok? ¿Quieres que tu algodón sea rosa o azul? Pregunté con un poco de desdén en mi voz. Creo que azul está bien, dijo Hugo metiendo la mano derecha al bolsillo de su pantalón. Mira, aquí tengo unas monedas espectrales, por si te hace falta dinero para comprar el algodón. Esa última broma casi dibuja una sonrisa en mi rostro, pero la verdad era que no le daría esa satisfacción al idiota de mi amigo. Bueno, espérame aquí, ya que volveré enseguida, maldito imbécil, dije para luego dar media vuelta y así tomar esa última calle empedrada. Comencé a caminar en dirección de esos últimos almacenes y, a primera vista, el resultado estaba siendo el mismo de antes, ya que solo eran los clásicos almacenes hechos de ladrillos color guinda claro, mismos los cuales tenían esos mismos amplios pasillos de servicio. Pasillos que, algunos de ellos, estaban repletos con mucha utilería y algunos otros simplemente no. Todo apuntaba a que pronto regresaría con Hugo. Hasta que llegué al pasillo de servicio del penúltimo estudio. A primera vista, creo que es sensato decir
que ese callejón era lo mismo de siempre. Tuberías oxidadas que bajaban desde la techumbre, ladrillos gastados en los muros y piedras adornadas con maleza en el piso. Pero en ese pasillo, una de las puertas de emergencia estaba abierta. Sinceramente, me encantaría decir que di media vuelta y salí de ese pasillo de servicio. Pero en ese momento pude sentir cómo en mi pecho ardía y crecía una gran curiosidad. Curiosidad que hizo que ignorara aquellas palabras que retumbaban en mi cabeza por parte de aquel anciano. Sin más ni menos, simplemente crucé ese marco de aluminio oxidado. Entré, y creo que, por suerte, o tal vez no, ese estudio contaba con algunos tragaluces en la techumbre. O bueno, al menos hasta ese momento no sabía si todos eran iguales. Tragaluces que hacían que la visibilidad ahí dentro no fuera tan mala, ya que la mayoría de las cosas ahí dentro se podían distinguir. Solo era como ver todo con un filtro gris. Casi al instante noté que ahí dentro el aroma dulce en el aire era aún más penetrante. Aroma que, a decir verdad, no era para nada desagradable, pero aún así, creo que con el suficiente tiempo, esa esencia podía llegar a saturar los sentidos. Estando ahí dentro, todo apuntaba a que ese estudio era usado para hacer escenas de oficinas. Pero también estaba en mi mente que podía estar equivocado, debido al hecho que posiblemente en algún momento esa bodega funcionó como una oficina de verdad. Y creo que no es tan descabellado decir que algunas cosas ahí dentro eran muy similares a la oficina donde trabajaba. La escenografía, o no, realmente estaba demasiado bien elaborada. Las sillas, los escritorios, las mesas, hasta el garrafón de agua donde todos beben, estaba en su sitio. Y es por eso que claramente llegué a dudar si todo eso era una simple escenografía o no. Comencé a caminar lentamente entre esos pasillos de paredes blancas. En el plafón había muchas piezas faltantes, por lo que en muchas áreas de esa oficina era posible ver la oxidada techumbre del almacén. En esos instantes no podía sacar de mi mente que estaba a punto de encontrar algo que no quería, pero aún así, por alguna razón no lograba sentir algún tipo de peligro, por lo que seguí hurgando entre cada una de esas oficinas polvorientas. Algunas veces revisaba por pura curiosidad los archivos de los escritorios. Siendo sincero, no encontré mucho más que muchas hojas llenas de números casi infinitos. Llegué al final de uno de los pasillos y ahí me percaté que a unos metros de distancia de donde yo estaba había una escalera de concreto que descendía. Cuando miré esas oscuras escaleras, ese fue el momento exacto cuando una sensación de peligro comenzó a invadir mi cuerpo lentamente. Por su parte, mis pies decían que saliera de inmediato de ahí, pero al final, mi estúpidamente curiosa pudo más, al sentirme muy próximo a algún tipo de revelación, sumado al hecho que no podía dejar de pensar que la realidad se estaba construyendo a medida que iba avanzando. Creo que sabía inconscientemente que lo que estaba haciendo estaba bastante mal y era muy peligroso. Aún así, en mi mente lo único que se decía una y otra vez era que el siguiente paso era descender sí o sí. Acercándome unos metros, pude percatarme que esa escalera tenía peraltes algo pronunciados. Además de ser una escalera con la forma de la letra C, por lo que era imposible ver desde arriba qué era lo que había más abajo. Ignoro completamente de dónde saqué el valor de bajar, o tal vez simplemente fue estupidez. Descendí el primer peralte con la misma cautela de un gato acechando a su presa.
Por otra parte, cada escalón que descendía, mucho más me arrepentía, ya que cada centímetro que bajaba, lograba sentir como una densa oscuridad envolvía poco a poco todo mi cuerpo. Oscuridad que, para mi sorpresa total, no reinaba en ese nivel subterráneo, ya que cuando por fin terminé mi odisea con esa escalera, me percaté casi al instante, y con bastante horror, de dónde provenía esa empalagosa fragancia dulce. Estando de pie en ese último peldaño casi subterráneo, me di cuenta que esa escalera topaba con un pasillo largo, amplio y muy oscuro. Realmente logré sentir cómo la sangre abandonaba mi cara cuando vi una multitud de velas encendidas ahí abajo. Velas que iluminaban unas puertas de aluminio, las cuales estaban a ambos costados de ese oscuro pasillo. Pude ver que dichas puertas, por su parte, logré ver que cada una contaban con un cristal en la parte superior. Era como si todas esas puertas de aluminio con cristal eran el único acceso a unas pequeñas y tétricas oficinas. Ignoro por completo la razón por la que no salí corriendo en ese mismo instante, ya que viéndolo en perspectiva, nada ahí abajo tenía sentido. Todo obviamente estaba mal, y además todo se percibía más que podrido, aunado al hecho que una imperante sensación de que alguien me observaba cada vez se apoderaba más de mí. Al comenzar a caminar dentro de ese oscuro pasillo con luz titilante, logré ver con un vacío en el pecho que cada una de esas puertas de aluminio tenían en sus bases acomodadas cuidadosamente 3 velas. Velas que tenían una flama encendida que ondeaba con mucha calma y al son del pesado aire de ahí abajo. Al fondo de ese pasillo, logré ver que también había un par de puertas corredizas, puertas las cuales también en su base tenían 3 velas encendidas cada una. Era más que obvio que cuando esa oficina tuvo vida, era la oficina del jefe. Viendo hacia la oficina del jefe, vi cómo estaba marcado, lo que puedo aseverar y decir que era un camino con velas, ya que en esa dirección había 3 velas muy juntas al inicio, velas que eran seguidas de un espacio vacío considerable, para luego continuar con una vela solitaria, y al final coronar con una vela un poco más alejada de esa misma. Cuando por fin decidí dar los primeros pasos hacia esa puerta doble, lenta y cuidadosamente, caminé por ese largo pasillo. Y cuando por fin llegué a la altura de la primera puerta de aluminio, sentí como la boca de mi estómago casi saca lo poco que tenía en él, ya que podría jurar que algo dentro de esa primera oficina me estaba observando con mucho detenimiento. Traté de no tomarle importancia, pero creo que lo único que puedo decir es que era algo sin forma. Y aún así, a pesar de su carencia de forma, estaba clarísimo que me estaba observando, como un depredador hambriento acechando a su presa. Y sí, puedo apostar lo que sea cuando digo que en cada una de esas puertas había un ente más oscuro que la anterior, viéndome fijamente con detenimiento. Sinceramente no sé cómo logré hacerlo, pero creo que a pesar del terror que me invadía, logré ignorar esas múltiples miradas, las cuales podía sentir que me observaban con desdén y con mucho deseo. Llegué a la puerta doble, por lo que, sin pensarlo, deslicé a la derecha con algo de fuerza a una de las hojas de cristal. Dando un rápido vistazo hacia adentro, realmente me llevé una gran sorpresa, ya que las cosas dentro de esa oficina eran totalmente diferentes a como imaginaba que serían. Decir que esa oficina tenía una limpieza absoluta es quedarse bastante corto, obviamente debido al hecho de que todo ahí dentro relucía con demasiada pulcritud.
Caso contrario al pasillo que me había llevado hasta ahí. Era como si alguien o algo trabajara ahí abajo acompañado de esas cosas oscuras, las cuales parecían estar reclusas y ansiosas de salir de esas pequeñas oficinas. Mis piernas, por su parte, pedían a gritos salir corriendo en ese mismo instante, petición que mi estúpida mente simplemente estaba rechazando en cada momento. Recuerdo que, en ese muro de fondo, el cual estaba revestido por madera clara, había un recuadro totalmente en blanco de un tamaño considerable. Era como si la cosa que trabajaba ahí abajo esperaba que cada persona que veía ese recuadro pintara su propia obra de arte con sus recuerdos. Caminé curiosa y lentamente por esa oficina hasta el momento que me percaté que había una carpeta algo descuidada de color rojo sobre ese notablemente pesado escritorio de madera oscura. Sin esperar mucho más, lo tomé, para luego abrirlo con mucho cuidado, y, después de ver su contenido por unos segundos, rápidamente me percaté que el contenido de esa carpeta era un registro muy ordenado de llamadas y ventas. A primera vista no parecía nada del otro mundo, hasta el momento exacto donde el pánico total me hizo su presa. Todo debido a que bajando por esa lista de llamadas, logré leer claramente mi nombre en esa hoja membretada. A pesar de todo el desconcierto que mi ser sentía en ese momento, noté claramente que ese folder contenía el registro de aquella llamada, donde alguien contestó el teléfono y dijo siniestramente mi nombre. Definitivamente, algo muy podrido estaba sucediendo ahí abajo. Aún así, lo más desconcertante definitivamente fue la fecha, ya que dicha llamada tenía al menos 10 años de antigüedad. Nada de eso tenía sentido. Inocentemente tratando de autoconvencerme, hice todo tipo de justificaciones en mi mente. Justificaciones como el hecho de que simplemente las fechas estuvieran alteradas, o tal vez quizá solo era que alguien tenía el mismo nombre, para finalmente dejar la justificación más tonta, la cual consistía en suponer que todo eso era una broma demasiado elaborada. Mientras leía de principio a fin ese registro de llamadas, le di muchas vueltas a esas suposiciones en mi mente. Suposiciones que, a decir verdad, nunca lograron convencerme del todo, ya que todo ahí abajo era demasiado oscuro y mórbido. Al instante que terminé con el registro de llamadas, sentí que ya había visto demasiado. Y después de darle 1000 vueltas en mi cabeza, mientras también veía esas velas consumirse con toda la calma del mundo, de lo único que estaba totalmente seguro es que tenía que salir de inmediato de ese maldito lugar bañado por la oscuridad. Agradecí bastante el hecho de que por fin mis piernas ganaran la batalla en contra de mi curiosidad. Y después de soltar ese registro telefónico en el escritorio, di 3 largos pasos a través de esa oficina, para luego correr con un pánico que inundaba mi cuerpo por ese largo pasillo oscuro, el cual apenas era iluminado por esas malditas velas en el suelo. Por otra parte, los metros que me separaban de la escalera realmente se sintieron como si estuviera recorriendo kilómetros en medio de un desierto infernal. En ese momento confieso que mi cuerpo se estaba moviendo solo. Al llegar a la escalera, prácticamente sentí que floté sobre esos peldaños. Y además, mientras corría a través de esa oficina de dudosa veracidad, la cual estaba aún más oscura de lo que recordaba, logré sentir algunas lágrimas recorrer lentamente mis mejillas. Lágrimas que obviamente eran de pura desesperación, al sentirme y verme incapaz de encontrar esa maldita salida de emergencia. La verdad es que estar corriendo en círculos
Fue una total odisea, hasta que por suerte vi esa estúpida puerta de emergencia por la que antes había entrado. Pero al verla, lo noté casi al instante, ya que bajo esos 3 marcos de metal había algo diferente. Era evidente que la oscuridad ahora reinaba ahí afuera. Al salir por fin de ese almacén, logré sentir como si dejara caer de golpe al suelo unos 200 kilos de peso que cargaban mis hombros. Estando por fin rodeado de aire fresco, pude comprobar que efectivamente la noche se había cernido sobre todo el complejo. Hasta la fecha de hoy, no logro explicar cómo, pero tenía bastante certeza que solo había pasado algunos minutos ahí abajo, y no horas, como la renuente realidad lo demostraba. Curiosamente, y estando lejos de ese pasillo de servicio, dudé en repetidas ocasiones si esa realidad era la mía. Dudas que estaban en mi mente hasta que recordé a mi amigo Hugo, el cual en ese momento supuse que estaría más que preocupado por mi larga ausencia. Bueno, siempre y cuando un amigo Hugo existiese en esa realidad. Continué trotando hasta que llegué al punto donde Hugo se había sentado a esperarme. Pero como ya han de imaginar, él no estaba en esa esquina pintoresca. Después de un par de minutos más, llegué a esa plaza central del complejo. Por su parte, el cielo estaba bastante despejado, haciendo que el reflejo de la luna ayudase un poco con esa oscuridad imperante. Luna la cual parecía estar sonriendo alegremente hacia toda mi desesperación. Y creo que decir que el aire me faltaba en esos momentos es decir bastante poco. Por suerte, mi cuerpo sabía inconscientemente de alguna manera que debía seguir corriendo. Realmente sentí que mi alma regresaba a mi cuerpo cuando logré ver el auto de Hugo estacionado, sumado a ese alivio que reconfortó mi alma al ver a mi amigo y a ese anciano platicando al lado del mismo auto. Dejé de correr para luego dar pie a unos pasos bastante rápidos, paso con los cuales llegué con ambos en una condición bastante dudosa, ya que en esos momentos yo era una rara mezcolanza de entre nervios y agitación. Hugo, como el buen amigo que siempre ha sido, y al ver mi situación, no dejó de intentar tranquilizarme. El anciano, por su parte, solo me veía con algo de recelo y con una cara bastante inexpresiva. Es exactamente por eso que no deben entrar en esos malditos edificios, dijo el anciano mientras daba media vuelta y caminaba en dirección de las oficinas. Después, ambos logramos escuchar claramente cómo ese anciano lanzaba un silbido melodioso al aire, silbido que rápidamente nos percatamos que era para Max, mismo el cual salió inesperadamente de unos oscuros arbustos. Sinceramente no sé cómo lo logró, pero sin darme cuenta, Hugo por su cuenta ya me había subido al auto, ya que cuando menos lo pensé, ambos ya estábamos saliendo de ahí a toda velocidad. Creo que cabe decir que con el pasar de los kilómetros, la calma fue llegando a mi cuerpo poco a poco. Aun y cuando mi amigo no había dicho palabra alguna hasta ese momento, por mi parte le comencé a relatar a Hugo con mucho detalle todo lo que había sucedido en esa oscura oficina llena de velas. Bueno, la calma con la que él escuchó mi historia aún sigue haciendo mella en mi mente. Él hasta la fecha nunca me lo ha dicho, pero sospecho fuertemente que esa calma tenía una explicación que siempre he supuesto que era debida a que ese anciano le había explicado algo turbio a mi amigo.
Sé perfectamente que mi historia está muy lejos de ser la más terrorífica y misteriosa. Aún así, estoy completamente seguro que el mejor consejo que les puedo dar después de todo lo vivido es que si algún día por causa del destino o por obra divina se ven a ustedes mismos en la televisión o en algún tipo de comercial, creo firmemente que lo mejor que pueden hacer es simplemente ignorar el tema, ya que, por mi parte, siento que tuve demasiada suerte al salir ileso y en una sola pieza de esa oscura situación. Suerte que podría ser diferente para alguno de ustedes. Bueno, me despido diciendo que realmente espero que disfruten este Halloween, pero no sin antes por último decir, no sintonizar la televisión nocturna en este día de brujas, ya que tal vez detrás de esa pantalla de cristal esté una sorpresa que les aseguro no quieren descubrir. Video dedicado a Marlene. Realmente todos esperamos con todas nuestras fuerzas y fe que te mejores pronto. Si el video te gustó, sería de gran ayuda para este pequeño proyecto tu like, cualquier comentario, el que lo compartas con tus amigos o tus seres queridos y por supuesto, el hecho de que te suscribas a este canal hecho con tanto cariño. Muchas gracias.